El simbolismo de la justicia alude constantemente a la unión armoniosa de las fuerzas opuestas. Sentada en un trono, esta amplia figura femenina simboliza el sobrehumano poder femenino. Con todo, sostiene una espada y lleva un casco de guerrero para indicarnos que el coraje y el discernimiento masculino también están incluidos en su tarea. Su espada no aparece sujeta en posición de ataque ni de defensa, sino más bien derecha, como pudiese sostenerse un cetro o cualquier otro símbolo de poder. Quizá la justicia la sujeta así para recordarnos la llameante espada de las puertas del paraíso y advertirnos que no se puede volver jamás a la inocencia de la niñez. Tenemos que asumir la total responsabilidad de cualquier conocimiento sobre el bien o el mal que hayamos adquirido. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos con Soledad. Ella es docente de literatura recibida en el 2009 y docente de tarot y cartomancia desde hace más de 10 años. Además de dar clases y ofrecer sesiones de tarot y otros oráculos, co-coordina un grupo de investigación sobre cine de terror y sus entrecruzamientos con el tarot, astrología, filosofía y crítica cultural, llamado El Valle Inquietante. Como docente de tarot, comparte su investigación y aquellas cosas que le han resultado efectivas durante el proceso de construcción con su estilo como intérprete de cartas. Su fuerte es construir intertextualidades entre la cartomancia, la literatura y el cine, otra de sus grandes pasiones. Como tarotista busca aplicar lo mejor que pueda un método que pueda combinar una estructura primaria más netamente visual con un revestimiento simbólico. Actualmente atiende en sesiones, da clases y coordina grupos de práctica, tanto virtuales como en su espacio en Palermo, Buenos Aires. Hola Sole, ¿cómo estás? Bienvenida. Hey, hola, gracias por la invitación primero, un placer enorme. Gracias a ti. Sole, cuéntanos un poco cómo pasas de ser docente de literatura a la práctica e investigación del tarot. Nos interesa mucho conocer esa historia de cómo uno va recorriendo, digamos, estos caminos y transformando, digamos, su quehacer y empapándolo de estas otras prácticas como el tarot. Bueno, no sé, me imagino que a ustedes también les debe haber pasado con el tarot, que es algo que va presentándose de a poco, ¿no? Por lo menos. Creo que si bien hay como eventos canónicos muchas veces, por lo general cuando sucede, si te pones a pensar, en realidad ya venía como apareciendo hacía bastante tiempo. Pero pongámosle que como evento canónico, en realidad, mi encuentro más formal con el tarot fue una vez que me vine a vivir a Buenos Aires, pues yo soy uruguaya, estudié en Uruguay, me recibí en Uruguay, y me vine a vivir a Buenos Aires hace 14 años, y como parte como de, o sea, estaba un poco perdida, no quería dar clases de literatura en ese momento, no sabía muy bien qué quería hacer, y como parte de la búsqueda terminé como haciendo un curso de astrología, porque me interesó, porque me copó, y en el mismo espacio donde hice ese curso, bueno, obviamente había como mazos de tarot, creo que había algún curso también dando vueltas, entonces me empezó a llegar medio que por el costado, ¿no? Como empecé a escucharlo, a verlo alrededor cuando iba a hacer el curso, aparecía, estaba por ahí. Y claro, lo que pasa es que me enamoré porque es una máquina de contar historias, ¿no? Entonces ahí como que se me empezaron a unir los mundos. Yo soy muy apasionada de la literatura, adoro, pero hasta ese momento no me había pasado que se me unieran los mundos, digamos, ¿no? Yo había empezado el curso de astrología medio pensando, bueno, voy a ver si qué onda con esto, pero lo consideraba algo totalmente escindido de la literatura, que no tenía nada que ver, que yo estaba pegando un volantazo y que todo el resto de mi vida había quedado atrás en relación a lo profesional. Y cuando apareció el tarot fue como, no, capaz que en realidad estas cosas confluyan en algún lado, digamos, ¿no? Y creo que eso fue lo que me hizo terminar de inclinarme hacia ahí.
Pero creo que mi primer evento canónico con el tarot fue de muy chica, que mi papá, que da clases de filosofía, tenía un alumno que además era tarotista. Yo era muy chica, debía tener 10 años por ahí. Y un día le fue a mi casa a leerle las cartas. Y yo me quedé alucinada, pero del despliegue, del ritual me quedé alucinada más en ese momento, ¿no? De desplegar el paño, él había llevado sus cristales, había llevado algún, no me acuerdo, algún amuleto de protección, ¿no? Como de todo eso me enamoré. Y dije, claro, los adultos pueden hacer estas cosas. Es decir, puede haber magia en el mundo adulto, ¿no? Que se ve que era un momento en el que yo capaz no tenía muy en estima el mundo adulto como algo donde podía haber magia, ¿no? Como una cosa más flashera. Y eso fue mi primer impacto, digamos, ¿no? Años después pasó esto otro, pero después como uní esos dos puntos, ¿no? Pero sí, creo que así, un poco pegando un volantazo de la vida, pensando que me estaba yendo para otro lado que nada que ver, y me terminé dando cuenta que en realidad todos los caminos conducen a Roma, todo lo que había hecho me iba no solo a servir, sino que iba a ser reconstitutivo de mi vínculo con el tarot, digamos. Te quiero preguntar de inmediato, ya que lo mencionas, esto del ritual, porque cuando yo comencé muy chica el tema del tarot, recuerdo que estaba muy como sumergida en todo lo ritualesco y en todas las concepciones del tarot de qué hacer, qué no hacer, que las cartas invertidas, que el significado, que el diablo, que la muerte, con todo lo que existía en ese momento de literatura, que era muy malo, debo decirlo en algunos casos, que es una concepción súper distinta a la que hay ahora. Entonces, cuéntame si te pasó lo mismo, o sea, o partiste ya como... Que entiendo que el ritual es parte de, pero a veces no opera ayudando a la consulta o no ayudando a lo que se despliega frente a una lectura de tarot, sino que más bien obstaculiza. Sí, yo creo que ahí, bueno, capaz que porque yo empecé más grande, tenía 27 años, creo, sí, 27, no me llegó esa literatura tan noventera y ochentera del tarot, que era como, esto no lo puedes hacer bajo ningún concepto porque es una maldición, tipo, ese tipo de cosas no me llegaron mucho, me llegaron retroactivamente, después la leí por placer, digamos, porque me divierte. Claro, pero creo que sí hay algo que te va llegando con el tiempo. Para mí el ritual es importantísimo, para mí leer las cartas es un ritual. Hay un montón de cosas que son rituales en el sentido de que son un tiempo y un espacio recortado del tiempo y del espacio, vamos a decir, cotidiano, consuetudinario, donde sucede algo, que uno lo enmarca temporoespacialmente, un hecho simbólico, destacable de alguna manera, ¿no? Como puede ser un hecho artístico también para mí es un ritual. Una obra de teatro es un ritual, una coreografía es un ritual. Lo que pasa es que me parece que lo que sí uno va aprendiendo de más grande es que importa la forma, pero el contenido tiene que ser afín a vos. O sea, si para vos la carta del diablo, o las cartas invertidas, nada, no te dice demasiado. Entonces, evidentemente, tu forma de ritualizar pasa por otro lado y no pasa por eso, ¿no? Yo creo que cuando uno es más chico, capaz compra el paquete completo de todo, ¿no? Y entonces no termina de entender bien del todo. Pero sobre todo lo que pasa es que uno no hace carne el ritual si uno no lo siente. Entonces, eso sí me parece que es una cosa que uno va encontrando de más grande, como tu propia constelación simbólica, lo que para vos es significativo tiene capas de sentido, cuáles pueden ser tus amuletos protectores, que no tiene por qué ser siempre, no sé, qué sé yo, ni idea, un pentagrama, sino que también puede ser, qué sé yo, una medallita que vos te regaló a alguien que vos querés mucho, entonces tiene una carga simbólica y energética mucho mayor que un pentagrama, si para vos un pentagrama no es nada, no significa nada, no lo tenés hilado a alguna fibra profunda de vos.
pero sí, yo creo que el ritual, para mí todo es ritual un poco, o todo es ritualizable, siempre y cuando el contenido tenga una resonancia profunda con cada uno. Por eso yo soy muy partidaria de inventar los propios rituales, ¿no? ¿Viste esas cosas de seguir? Bueno, ahora el ritual de la abundancia. 8 velas amarillas. Yo soy más partidaria de crear tu propio ritual con cosas que sean significativas en tu constelación simbólica. Pero yo creo que para llegar a ese lugar capaz que uno necesita un tiempo, un recorrido, que capaz de más chico uno todavía no tiene, porque ni siquiera sabes bien qué es lo que para vos es significativo, ¿no? Como que estás en la búsqueda, no sabes mucho. Y también pienso en cómo va cambiando el tarot para uno mismo dentro de las distintas etapas y del ciclo vital. Es súper interesante porque me parece muy mágico el cómo se va transformando, a pesar de que uno haya leído libros y a lo mejor tiene una experiencia haciendo lecturas. De todas formas, el tarot se va manifestando o vas encontrando significados dentro del significado siempre. Es como un aprendizaje infinito, siento yo. No, que yo creo que eso en parte es por la herramienta misma, porque hay algo de esta máquina que es prácticamente infinita en sus posibilidades. Eso creo que está en el dispositivo mismo del tarot. Pero también creo que es porque, bueno, no sé, por lo menos en mi caso, me imagino que les debe pasar lo mismo. Yo es uno de los vínculos más íntimos y duraderos que tengo, el vínculo que tengo con el tarot. Y al igual, y sí, todos los días de mi vida, no hay un día donde no agarre un mazo de cartas. Y donde no hay un día donde no saque alguna carta. Si no trabajo, si no es porque estoy trabajando, es porque sí. O porque estoy preparando clase, o porque estoy atendiendo consulta, o porque estoy jugando, o porque estoy usándolo como herramienta creativa para escribir, porque lo uso para todo. Es el motor de mi creatividad en todos los niveles, y en todos los casos, y en todas las situaciones. Entonces es un vínculo muy íntimo y muy duradero también, porque hace un montón de tiempo. Entonces pienso que al igual que uno va, los vínculos de uno se van transformando a medida que uno va creciendo y va cambiando y la vida. Bueno, este es un vínculo que va cambiando también, igual que todos los demás, ¿no? Quiero decir. Y además hay otra cosa que pasa, y es que me parece que tarot también se va transformando con el tiempo. Estructural, materialmente. Hay muchísimos más mazos solamente que hace 10 años, ya hay muchísimos más. Ni hablar de hace mucho más tiempo, ¿no? Quiero decir, el cuerpo mismo del tarot va cambiando, se va modificando y se va transformando también. Entonces, bueno, es evidente también que eso hace que el vínculo cambie. No solamente uno, sino también el propio dispositivo va cambiando. Y además también hay algo que es que el tarot es el trabajo, quiero decir, que uno hace cuando lee las cartas es un trabajo de interpretación, por ende tiene muchísimo de uno. Y uno cambia. Entonces las interpretaciones van a cambiar por fuerza, no hay como no. Es imposible que no, salvo que toda la vida te quedes pegada a un mismo libro, por ejemplo, ¿no? Que es una opción, no lo estoy diciendo, lo digo como es una opción. Una opción es que toda la vida te quedes pegada al mismo libro y entonces eso va a hacer que se inmovilice o se cristalice bastante tu forma de leer. Pero no creo que haya ni una persona en este planeta que lea las cartas que se pase toda su vida atada al mismo libro, porque en algún momento le va a dejar de hacer sentido. Sí, y también, no sé si te pasa, pero en la forma de desplegar las cartas. Creo que, están los libros y hay tiradas sugeridas siempre en la forma de, sin embargo, por lo menos en mi caso, eso va cambiando casi de forma sistemática y a veces, claro, hay temporadas en que leo de una forma, con cierto número de cartas, usando posiciones, a veces no, solo como una lectura libre, y de pronto, o a veces a diario, dependiendo del consultante,
se va generando como este momento que dices tú, este como ritual único, en el que no hay una forma tan estandarizada como quizás sí lo hacía antes. No sé si te pasa lo mismo, como... Sí. Sí, pero creo que responde a lo mismo que estábamos hablando antes, que es capaz uno de más chico está más apegada a los rituales y a las cosas que se pueden o no se pueden hacer, y no se pregunta mucho cuál es el background de esas afirmaciones. Bueno, porque no está en ese estadio de la vida, y a medida que, no sé, uno va expandiendo sus horizontes, vamos a decirlo, como para no decir creciendo, que también es una opción, pero me gusta más esta. También te haces más preguntas al respecto de por qué ciertas cosas se dicen, ¿no? ¿Cuál es el contexto en el cual se dijeron? ¿De dónde salieron? ¿Qué argumentos hay para esas cosas? Por lo menos yo soy bastante pesada con eso, suelo pedirle argumento a todos. Si algo no es capaz de autoargumentarse, para mí no es válido. Autoargumentarse no quiere decir ser verdadero, quiere decir que se entiende a sí mismo y se puede justificar, se puede explicar. Si no, para mí no tiene ningún sentido. ¿Por qué las cartas de noche no? Bueno, si hay un lore que lo explique, yo lo acepto y lo entiendo. Si es porque sí, no me interesa demasiado, ni siquiera entrar en la cuestión. Pero sí, me pasa mucho eso que vos decís de cambiar. Que creo que una lectura con diseño es como una especie de espacio ritual también, ¿no? Como en un ritual, digamos, donde uno cierra el espacio, ¿no? Por ejemplo, delimita el espacio con un círculo, marca los puntos cardinales, ponele. Bueno, una lectura con diseño preestablecido es de alguna manera parecida. Acá está el pasado, acá el futuro, acá está lo que guía, ¿no? Como es medio así, pero al igual que hablábamos con los rituales, yo que soy bastante, en este momento de mi vida igual, ¿no? Como todo va cambiando mucho también, más partidaria de inventarlas, ¿no? Igual que inventar tus rituales, inventar tus lecturas también, ¿no? En este momento. Pero también pienso al respecto de eso de que vos decías de, bueno, como que voy cambiando y a veces con una persona esto, a veces con otra lo otro, a veces muchas cartas, a veces pocas. Yo creo que el tarot es un instrumento que utiliza como, digamos, como aliento divino, por decirlo de alguna manera, o como combustible cósmico, no sé cómo decirle, al azar. Y el azar es la cosa más random que hay, o sea, es la definición de lo random. Por ende, uno también entra medio en esa dinámica de todo el tiempo vinculándose con el azar, y entonces a veces sos así, a veces sos asá. ¿Por qué habrías de exigirte otra cosa cuando estás trabajando con una herramienta que introduce el caos para poder funcionar? O sea, no tiene mucha lógica. ¿Qué sé yo? Voy viendo. Sí, me parece que concordamos al menos en esa mirada, y te quería preguntar, lo conversábamos previamente, desde la genuina curiosidad, para ti en tu experiencia, digamos, y ligado, digamos, a tu historia también, porque la biografía pesa cuando uno es intérprete de tarot. ¿Qué crees tú que leemos cuando leemos el tarot? ¿Qué traemos no sé si a la realidad, pero aquí al espacio ritual, digamos, de una lectura? Lo pienso un montón, ¿eh? Lo primero que pienso al respecto de eso es que hay algo de la oracularidad. A mí siempre me sirve mucho el mundo griego para esto. O sea, me sirve mucho la forma que tiene el mundo griego clásico de pensar la oracularidad. Lo primero es que hay algo del oracular que siempre va a quedar en un lugar opaco, oscuro. Un centro de misterio al cual nunca se va a poder acceder, que no se sabe qué es, tal vez no es nada, tal vez es caos. El caos es algo igual, ¿no? Tal vez es caos o entropía, no sé cómo decirle, no sabemos, ni vamos a poder saber jamás, porque eso es el misterio, ¿no? Aceptarlo. Eso como un núcleo, pero no me voy a escapar de la pregunta solamente diciendo eso, pero me parece que está bien destacarlo. Hay una parte que no se puede saber, por eso está esa frase tan famosa de Heráclito cuando habla de Apolo, el dios del oráculo, que es el dios del oráculo de Delfos, que dice, el señor que vive en Delfos no
¿cómo es que dice? Ay, ahora me olvidé la frase. El señor que vive en Delfos no afirma ni niega, una cosa así. No dice eso, pero pongámosle que son sinónimos de eso, sino que da señales, ¿no? Como siempre es medio oblicuo el mensaje, ¿no? Como nunca está todo ahí sobre la mesa abierto 100% directo, ¿no? Siempre tiene en el caso de los griegos es a otro nivel, o sea, es tipo directamente, es como, parece que se lo hacen a propósito a la gente para que la pase mal. Si no, Edipo, pobre, ¿no? Como siempre pero yo creo que esas historias griegas que se hacen tan famosas, se hacen así de famosas porque lo que quieren enseñarte es que vos tenés que darle siempre una vueltita, ¿viste? Es como que el oráculo nunca se va a abrir así todo totalmente. Siempre va a haber un núcleo que se va a mantener en el misterio. Eso para empezar. Pero igual pienso mucho qué lee uno cuando lee las cartas. En mi caso yo creo que leo leo un cuento. Escrito un poco por el azar, escrito un poco por mí y escrito un poco por quien haya creado el mazo que tengo adelante de mis ojos, ¿no? O, en todo caso, escribo el guión de una película montada por el azar, o sea, el azar es el montajista que corta y pega, ¿no? Porque la escena mago no me sale al lado de la escena papisa, por lo general, ha pasado, pero digo, me sale al lado de otra. Entonces ese es el trabajo del montajista que agarra todo el material fílmico que hay, que es el mazo completo, y hace tucu, 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 y corta y crea la peli. Entonces el azar es el montajista. El metraje, o sea, todo el metraje filmado es el mazo, o sea, el creador del mazo y su creación, y quien monta el guión arriba de eso, es decir, quien ve el metraje final y dice, le tengo que escribir un guión a esto, soy yo. Entonces, esa imagen me sirve bastante también. Si hay algo detrás, o por encima, o detrás del velo, yo creo que sí, pero no sé qué es. Y tampoco busco saberlo, busco honrarlo nada más. Y Sole, en esta interpretación, ¿hay mazos que te acomoden más que otros o estructuras mazos, en el fondo, con todo lo que eso implica, que con su historia, digamos, que sientas que esta película queda mejor montada? Sí. Una película es una obra de arte, por ende te va a pasar muchas veces que haya una película que no te guste, como obra, como hecho artístico, como dispositivo artístico. Y el criterio es estético, y cuando digo estético no me refiero solamente a cómo se ve, sino a qué recursos utiliza para contarse, para mostrarse y para verse atractivo, porque en definitiva es eso lo que una obra de arte tiene que generar, tiene que atraer. Cuando digo atractivo no me refiero a, estéticamente bello según los cánones hegemónicos de un cierto momento, sino que te atraiga. Atractivo en ese sentido, ¿no? Como una pintura, que uno puede ver 5.000 pintores, no sé, ponele románticos, del romanticismo. Y capaz te gustan 2. Y capaz de esos 2 te gustan 3 pinturas. Y cuando ves una pintura que te gusta mucho a nivel te dan ganas de llorar, capaz que soy muy dramática, pero a mí me pasa eso. Yo sé que lo que tiene esa pintura que a mí me resulta tan cautivante no es una suma de los elementos concretos que la componen, es decir, del color más la técnica, más la escena que arma, más el tamaño de la pintura. Yo sé que hay algo más. No sé, un aura. Me pasa lo mismo con los mazos. El mazo me tiene que gustar. Lo tengo que ver y me tiene que dar ganas de tener las imágenes impresas pegadas en mi casa o ir a una muestra donde esas imágenes estén en las paredes como obras de arte.
porque de hecho lo es una obra de arte. Entonces, si a mí estéticamente no me mueve, entonces no lo puedo usar. Porque no me enamora, no sé, no puedo. Y eso por suerte cambia, ¿no? Como cambia mucho, no todo el mundo tiene el mismo criterio, el mismo gusto, salta a la vista, existen muchos gustos. Entonces, por eso va a variar de persona a persona, pero en mi caso, todos los mazos que tengo y que tengo porque yo quise tener, ¿no? Porque después tengo alguno que otro que me habrán regalado que capaz que tanto no me gustó, pero todos los mazos que tengo me encantan, me gustaría tener remeras, láminas, todo lo que haya para tener, me gustaría, me gustan. Creo que ese tiene que ser el criterio con el que uno se compre un mazo, ¿no? Viste, muchas veces me han preguntado alumnos y eso como, y alumnas en general, ¿qué mazo me recomendás? Y yo jamás voy a recomendar por no, mira, comprate este porque para empezar es más fácil, porque las imágenes, no sé qué. No. ¿Cuál te calienta? ¿Cuál lo ves y decís, qué buenos dibujos? ¿Entendés? Como, ese te compras. Porque esa combustible de deseo y de atracción es irreemplazable. Entonces, yo te puedo decir, cómprate este porque, no sé, qué sé yo, las numeradas están escenificadas y entonces capaz que te resulta más sencillo que arrancar con un mazo que tiene numeradas abstractas. Está todo bien, eso se puede aprender después, pero esa sensación de enamoramiento, de pasión, no se puede reemplazar. Entonces tenés que comprarte el mazo que te calienta, si no, no tiene sentido. Sí, súper de acuerdo con esa visión. Pero sabes que también me ha pasado de comprar un mazo que me encanta visualmente y estar frente a una lectura y tener dificultad para leerlo. Quizás podría ser por un tema de costumbre de otros mazos en los que uno ya se familiariza y de pronto esos mazos quedan un poco más relegados a lo visual, a que me gusta, a cosas que tienen que ver conmigo. A lo mejor sacar una carta, como dices tú, y mirar esa carta, más que las lecturas. Me ha pasado a la inversa también. Sí, entiendo. Mira, me ha pasado. Por lo general, primero dos cosas. La primera, no uso todos los mazos con todo el mundo en todos los momentos. También me parece que hay mazos que son más amorosos o amigables para cierto tipo de temáticas, por ejemplo. Según un criterio totalmente mío, que ni idea, ¿no? Que capaz que no todo el mundo comparte. Pero yo ya los conozco a ellos y ya son años de leer y que me hagan preguntas, entonces más o menos tengo cuál puede ser mejor para un determinado tipo de circunstancia. Tal vez esos mazos a los que todavía no está un poco trabada la cuestión a la hora de interpretar, puede ser porque todavía no le encontraste su nicho de especialidad, ¿no? Ese lugar en el cual es el momento de sacar ¿no? Como puede ser en parte eso. Y después otra cosa que es que, bueno, a veces hay que darles un montón de tiempo, ¿viste? Sí. Hay mazos que requieren más tiempo. Sí, requieren más tiempo. Y una forma que yo uso para introducir mazos nuevos que me gustan y que sé que quiero sacarlos a laburar también en espacio de consulta, es que los empiezo a usar en intertextualidad con otro mazo, que es algo que yo hago mucho, es decir, lecturas a dos mazos, por ejemplo. Entonces, es como que viene con un tutor, ¿no? Viene con un mazo tutor, con uno que lo introduce. Dice, bueno, vení, te lo lleva de la mano, vení que yo te ayudo acá en esta secuencia. Entonces, así me voy familiarizando con las cartas en uso, pero tengo la seguridad que necesito en ese momento, porque me siento todavía insegura en mi relación con ese mazo nuevo, tengo la seguridad que me da un viejo amigo que está ahí mediando, digamos. Entonces, esa me resulta que es una buena estrategia para introducir un mazo nuevo. Como que está haciendo la práctica. Claro, está haciendo la práctica. Es como, claro, la práctica docente. Está haciendo la práctica docente con el profesor tutor. Y sí.
Qué buena comparación, sí, me encanta. Hemos hablado bastante de tarot. Nos queda, yo podría estar hablando mucho rato, pero quiero situarnos también en el arcano que nos convoca hoy, que es la justicia fuerza. Son cartas que dependen vamos a tomar ahí los mazos más conocidos. Habíamos conversado los que la gente conoce usualmente como, o reconoce como mazos de tarot, y que invierten, digamos, los números de estas cartas. Entonces, ¿cómo ves tú, digamos, desde dónde viene, o donde tú sabes que viene o proviene este cambio, digamos, de arcano, y cómo eso podría afectar en una lectura? Me enredo un poco, pero lo logré. No, sí. Súper comprendido. Bueno, la inversión entre 8 y 11 se da cuando el tarot entra dentro de este mundo de las órdenes de magia ceremonial, ¿no? Que digamos que hasta el siglo XIX, o fin del siglo XVIII, si quieren, las prácticas adivinatorias del tarot todavía no estaban tan circunscriptas a eso, como órdenes con tanta estructura, ¿no? Como estructura jerárquica, estructura también desde el punto de vista del corpus teórico, ¿no? Y el entrecruzamiento de disciplinas. Cuando el tarot entra ahí dentro, sobre todo particularmente dentro del universo de la Orden de la Aurora Dorada, digamos, hay ciertos ajustes que tienen que hacerse, pequeños ajustes, para que la secuencia de los triunfos se corresponda con los signos zodiacales o planetas y con las sefirot del árbol de la vida. Entonces, para que ese sistema de correspondencias les quedara redondo, les cerrara bien, tuvieron que hacer ese cambiazo. Que de hecho, sí, si mal no recuerdo, el primero que lo hizo fue Arthur White, y en la clave pictórica del tarot, que es su libro que escribió cuando cuando ideó, vamos a decir, porque la que lo materializó fue Pamela Coleman Smith, cuando ideó el mazo, se refirió a eso en un momento del libro, y dice algo así como, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo, pero dice, bueno, esta carta fue reposicionada, una cosa así, o se invirtió el orden o se cambió el orden entre la justicia y la fuerza, pero las razones no le importan a nadie, porque la verdad que no les va a afectar en nada el funcionamiento del mazo, y les juro, dice eso. Tipo... No me acuerdo, o sea, después lo voy a buscar bien exactamente cómo es que lo dice, pero es así, ¿eh? Como, las razones, ni hace falta que las dé. Total, a ustedes no les va a cambiar nada. Entonces digo, qué sé yo, ¿viste? Como, igual tampoco es que la clave pictórica del tarot es tan explicativa, ¿no? Es bastante escueto él en general en todo, porque bueno, el mazo formaba parte del contexto de una orden de magia ceremonial, que es un espacio hermético, no es exotérico, digamos, ¿no? Es esotérico, por lo tanto, nada, hay cosas que no se dicen a propósito también, y que por más que hoy en día capaz sepamos mucho más, es muy probable que muchas de esas cosas hayan quedado veladas un poco para quienes no están ni estuvieron en la orden. Yo creo que es meramente técnico el cambio. Es para que el sistema de correspondencias cuadre, punto. Funcione, sí. Ahora, los efectos prácticos, para mí suceden dos cosas. La primera es que hay una ligazón entre la fuerza y la justicia, por fuerza, hablando de la fuerza, porque esa inversión las interrelacionó de por vida, las hermanó, que de hecho era algo que ya sucedía porque las dos son virtudes cardinales. Por ende, ya había una relación fuerte entre ellas, digamos, ¿no? Pero estrechó más ese vínculo, me parece. De hecho, por ejemplo, estamos en un año 8,
Y para la gente que le gusta hacer la reducción numérica y fijarse cuál es el arcano del año y todo eso, bueno, tenemos esta incertidumbre que para algunas personas es la justicia y para otras personas es el año fuerza. Porque de acuerdo al sistema numerológico que uno esté usando, ¿cuál va a ser? Para mí las dos. Ya está, no puedo, y ya no se puede una sin la otra. Es como que están muy interrelacionadas para mí, ¿no? Desde un punto de vista teórico, vamos a decir, si pensamos en las virtudes cardinales, la fuerza es una virtud cardinal que tiene mucho más que ver con lo auto, con los propios límites del yo, el autocontrol, si querés, entre múltiples comillas, el poder canalizar las pasiones, los impulsos, es muy yoica, es mucho más yoica, y de cómo relacionarse con la parte de uno menos mediatizada por la conciencia, incluso está más impulsiva, cómo no refrenarla, pero tampoco dejar que te devore. Eso es. La justicia es ordenadora de un sistema, es sistémica, no es individual. Las individualidades no importan. Es sistémica porque, de hecho, la virtud cardinal de la justicia es la virtud cardinal que ordena todas las otras virtudes. Está por encima, mirándolas de arriba y fijándose que el orden y la interrelación entre las partes se mantenga en equilibrio, balanza, ¿no? Obviamente. Entonces, ahí hay una diferencia interesante entre lo auto y lo sistémico, ¿no? Y es interesante pensarlo porque para la Golden la correspondencia de la fuerza es Leo y la correspondencia de la justicia es Libra. Entonces sí, es yo, pero también es los otros, ¿no? Como la aparición del otro, ¿no? Como que funcione, que se mantenga en equilibrio, que exista, uno no puede solamente desplegar lo propio, siempre va a haber ahí un límite, espada, una necesidad de llegar a un punto de acuerdo medio con un otro, puede ser lo otro, puede ser la sociedad también, y ahí está la balanza. Entonces, es interesante la relación fuerza-justicia, ¿no? Sí. Me gusta porque como que estamos, o sea, como que en algún momento se relacionó y estamos en un momento del mundo en que somos tan individualistas que esto nos trae como a recordar que hay un otro, que hay otras personas con las que relacionarse, un mundo al que ordenar, no solamente el interno. Totalmente, coincido totalmente con eso. Creo que estuvimos medio... Es un análisis un poco, porque es de mi pequeño mundillo, de nuestro mundillo, ¿no? Capaz que debe haber gente que no tiene idea de esto, pero digo, creo que estuvimos un poco en un ego trip de autocuidado, autosanación, autoconocimiento, todo. Y olvidamos un poco las correspondencias adentro afuera que hay todo el tiempo y que uno no puede estar ni autoequilibrado, ni autosano, ni autoconocido si no entiende dónde carajo está parado en el mundo y cuáles son los desequilibrios sistémicos que hay. Entonces, eso es un diálogo también interesante entre las dos cosas. Hay un mazo que a mí me gusta mucho, que es el de Philosopher's Tarot, no sé si lo conocen, que es este que está acá, que les muestro a ustedes. De Philosopher's Tarot lo hace un grupo de filósofos norteamericanos que se llama Acid Horizon, donde cada carta tiene como correspondencia o un filósofo o filósofa, pensador o pensadora contemporáneo, contemporáneo no, de la modernidad para acá. No, hay clásicos también, de toda la historia, digamos, occidentales, casi todos, y de conceptos filosóficos, ¿no? Como algunas cartas son sujetos, algunas cartas son conceptos. Y la fuerza y la justicia son Emma Goldman y Frantz Fanon. Y a mí eso me recuerda mucho a esto que vos decías recién de lo auto y lo sistémico, porque Emma Goldman, que es una anarquista sacada, ¿no? Porque de hace un montón de tiempo, que había nacido durante el Imperio Ruso y se fue a vivir a Estados Unidos, y ella era una
ella era una desacatada. Ella iba cuanta manifestación, cuanta marcha. Su forma de reclamar era totalmente desbordada. Llegó a ser considerada la mujer más peligrosa de Norteamérica durante un momento, imagínense. Y todas sus luchas partían de necesidades propias, que ella identificaba en su propia vida y en su propio cuerpo individual, digamos, ¿no? Por eso me parece que la ponen en la justicia, ¿no? Porque ella dialogaba mucho con eso para después sacarlo para afuera, pero no tenía ningún interés en crear un sistema, otro, porque era anarquista. Sin embargo, Frantz Fanon... En contra de todo. Claro, exactamente. Igual logró un montón de cosas, ojo, pero digo la forma mucho más leona, ¿no? De reclamar y mucho más conectada con las propias necesidades y los propios deseos, ¿no? Ella luchó mucho por anticonceptivos para las mujeres, la liberación sexual, que eran cosas, vivencias de ella. Entonces ella decía, che, ¿por qué esto yo no lo puedo hacer? Luchemos para que se pueda. Y Frantz Fanon era mucho más sistémico, ¿no? Frantz Fanon quería crear un hombre nuevo para una nueva sociedad, que el colonizado no introyectara el sistema de pensamiento del colonizador, porque él nació en una colonia francesa, entonces, bueno, vivía el colonialismo en carne propia, negro además, o sea, imagínense también como toda la... Pero él quería crear un sistema nuevo, y a él le toca la justicia, porque es sistémico, ¿no? Entonces, ahí para mí es un diálogo re interesante a través de dos pensadores, del diálogo entre la fuerza y la justicia también. Sí, pensaba en cómo también nosotros, como tarotistas, como intérpretes de tarot, generamos también este equilibrio entre lo que decías tú, entre el yo como posicionado desde de pronto una postura, digamos, como por sobre el otro, por yo te estoy entregando este mensaje que, no sé, baja desde los dioses y tú vas a hacer esto, o este es el camino que debes seguir, y cómo equilibramos eso con, en realidad, lo que estoy haciendo es, como dices tú, desplegar, digamos, estas cartas, y estas cartas van a contar una historia, y esa historia no me posiciona de alguna forma por sobre otra persona, sino que, digamos, de pronto tenemos que volver, digamos, al equilibrio y entregar este mensaje desde una posición de igualdad, digamos. Sí, sabes que justo el otro día me preguntaban también me preguntaban en una entrevista, ¿cómo era la pregunta? Era como, ¿cuál era mi intención cuando leía las cartas, ¿no? O algo así era. Y yo pensaba, claro, o sea, yo no es que no tengo intenciones, obvio, voy con intenciones. Mi intención es, no sé, poder responder a la pregunta que me hace el otro, sin juzgar, lograr que exista alguna clase de, no sé, como se sucede alguna clase de extrañamiento en el otro de su propia realidad en términos positivos, o sea, de belleza, que algo se rompa y pueda ver desde un lugar un poquito corrido su propia realidad. Yo voy con un montón de intenciones. Ahora, en el espacio de consulta, mis intenciones no son lo más importante que sucede. Es más, están relegadas totalmente. Lo más importante es la intención del otro, por lo general, porque es un servicio también, ¿no? Como yo creo que ahí también está un poco eso. Y en eso para mí es un servicio en que tiene que servir. Y cuando digo servir no me refiero a ser útil, sino estar al servicio de las búsquedas y las necesidades de quien es el receptor de ese mensaje, o de ese texto, o de esa historia. Entonces a veces yo puedo tener un montón de reglas, yo esto no lo hago, esto tampoco, a mí me gusta así, a mí me gusta así, pero a veces en el diálogo con el otro aparece la balanza y yo a veces cedo un poco de mis condiciones en pos de la fluidez de la relación. Y eso no quiere decir, o sea, siempre en equilibrio, tampoco me dejo avasallar. Claro.
por las exigencias del otro. Pero me parece que tenemos una tendencia en general, los seres humanos, me parece a esta altura del partido, a polarizar tanto todo, que esto es como se me canta a mí, y si no te gusta vas a otro lado, o si no, sentirse absolutamente subyugado y avasallado por las intenciones y los deseos del otro, y nos cuesta un montón el equilibrio entre las dos cosas, que es lo que verdaderamente es un diálogo, una relación también. Y al respecto de eso también me parece que si bien yo no llamaría lo que me pasa ni ahí canalización ni nada de eso, pero porque me parece que no, en mi caso, y porque me parece que en mi caso también me suena un poco a intento de desresponsabilizarme de mi propio relato, es decir, lo canalicé. En mi caso, yo no digo que no haya gente que no canaliza, realmente escucha una cosa, que lo subyuga y tiene que no creo en eso, pero sí, no creo en eso en mí, que me pase a mí, pero sí creo que hay algo bueno del concepto de canal, que no es tan literal como soy un canal de una voz que es otra, pero sí de estoy al servicio de la historia, digamos, de la historia que se cuenta. En eso sí me gusta porque te baja un poco de un lugar de absoluto ego y absoluto control, en el que a veces puede ser fácil caer cuando viene gente todos los días y hace preguntas. Capaz si estás un poco débil de carácter, te la crees. Y decís, soy re genio, le digo a todo el mundo cómo vivir. Sí, pensaba que por lo menos en mi caso yo creo que ocurre un intermedio. De pronto es mi interpretación, siento que es muy desde el relato, y de pronto ocurren estos chispazos de conocimiento o de, no sé cómo explicarlo, pero que no siento que vengan totalmente de mi intelecto o de mí, sino que hay algo que ocurre, pero no es algo que ni que sea la intención hacer una lectura, ni que pueda manejar, o solo ocurre. Y cuando ocurre, dejo que ocurra. Básicamente dejo que ocurra y obviamente resguardando también al otro. Porque a veces parte de estos mensajes, a mí me pasó quizás cuando era más pequeña, de estar haciendo lecturas y de pronto no saber cómo entregar ese mensaje, digamos, y hacerlo sin ningún resguardo, sin ningún cuidado y sin ningún filtro, y ponerme a mí misma en situaciones como de ver a otra persona descompensada por una noticia que yo estaba dando. O sea, bueno, quizás porque también como partí pequeña haciendo las lecturas, no tenía todo el conocimiento que tengo ahora, y que lamento a mis compañeras de colegio. ¿Alguna escuchando? ¿Alguna escuchando? Sí, muy probablemente sí, de haber entregado estos mensajes de una forma como tan brusca, digamos. Sí. Tan poco cuidada con el otro. Sí, para mí, de cada etapa o de cada forma de relacionarse con las cartas hay algo piola que se puede sacar, ¿no? Eso que vos decís, como para mí una lectora adolescente, la lectora de cartas tipo Sabrina la bruja adolescente, me parece que tiene algo súper potente también, porque hay algo ahí a tomar, que es, no tiene miedo y va al hueso. Y para mí eso es bueno hasta cierto punto, porque a veces uno necesita un montón de coraje para decir ciertas cosas, por más que busque la mejor manera, a veces igual uno tiene que decir algo difícil. Entonces tomar de esa lectora más aguerrida un poco eso, y qué bueno que después uno va adquiriendo también herramientas, que sobre todo son herramientas retóricas, formas mejores de decir. Por eso yo creo que un buen intérprete de cartas tiene siempre que preocuparse por el lenguaje, de alguna manera. Ya sea leyendo, pensando en el lenguaje, escribiendo, qué sé yo, ¿no? Pero, interesándose por el origen de las palabras, interesándose por el contexto de los discursos, qué sé yo, ¿no? Como tiene que haber, el lenguaje es una de tus herramientas más potentes cuando lees las cartas. El mazo y el lenguaje, si no, ¿qué haces? Entonces, como
eso me parece, y por eso para mí el tarot, encontrar el tarot fue como, re puedo usar mi bagaje más académico, vamos a decir, para esto, porque claro, o sea, es mi herramienta de trabajo también el lenguaje en esto, ¿no? Entonces, qué bueno que uno va adquiriendo eso con el tiempo y a esa valentía y a ese coraje de ser mandado y también de ver las cosas con mucha claridad, ¿no? Como sin tanto filtro. Bueno, agregarle unas estrategias retóricas más elaboradas, digamos, ¿no? Como que va sumando. Sí, por supuesto. Sole, estamos en el tiempo. Me encantaría seguir conversando porque está muy entretenida la conversación. Entonces Sí. quisiera agradecerte el estar acá, el tiempo, y nos costó juntarnos, pero lo logramos. Y muy contenta de Valió estar la acá. pena. De aprender de otra mirada del tarot, porque y creo que algo que me apasiona mucho es tener más miradas. Creo que el poder situarnos, conversar, colaborarnos, el abrir espacios de que se hable del tarot desde distintos puntos de vista es algo que me llena mucho, me hace sentir muy feliz. Así que te lo agradezco un montón. Sole. Gracias infinitas a ustedes, fue un placer total. Sole, ¿dónde te podemos encontrar? Si quieren seguir. Bueno, en realidad me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es básicamente mi forma de comunicación con el mundo, sobre todo, que es @sole.tarotisímbolos. Y tengo una página web también, donde pueden ver los cursos que están abiertos en ese momento. Tengo siempre algún curso grabado en oferta también, que es soletarotisímbolos.com. Vamos a poner en las descripciones cuando salga el capítulo. Gracias. Muchas Gracias, chicas. Fue un gran placer, de verdad. Gracias por la invitación. Este es un espacio seguro, creado con mucho amor para quien quiera escucharnos. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify como Terapia en la Luna. Te esperamos.